Una temporada es muy larga y al final solo se recuerdan 2 o 3 partidos. Nos espera una jornada de Champions apasionante, con 2 equipos españoles jugándose la vida contra lo más potente del fútbol continental. Ya estamos en cuartos. Todos son finales anticipadas. ¿Ya vieron ustedes el espectáculo del Real Madrid City de la jornada de ayer? Fue una de las grandes tardes de Champions. 6 goles en un partido. ¿Y qué goles, no? Pues no será menor el espectáculo del Barça-PSG, ahora se le llama PSG, del Paris Saint-Germain-Barça, en el que se ha citado en duelo de valors Luis Enrique y Xavi. No sé si lo han escuchado en el Radio Estadio anoche con Edu Vidal y Rocío Martínez. Es que le preguntaron a Luis Enrique que quién encarnaba mejor los valores del Barça y Luis Enrique dijo que él, por supuesto, por todo, por títulos, por posesión, por estilo de juego. Así que fíjense, esto se ha convertido en un duelo entre barcelonistas. Aunque Luis Enrique no quiere que gane el Barcelona, por muchos valores que atesore. Luego está el Atleti Borussia de Dortmund, que va a poner a prueba el rigor táctico y el talento de los de Simeone. Y como el fútbol sin la radio es como el fútbol sin balón, aquí lo podrán vivir con el mejor equipo de la radiodifusión española, que es el que comanda Edu García en su Radio Estadio. Luego ya, cuando suene el pitido final en ambos partidos, nosotros volvemos los de la brújula para contarles lo que ha ocurrido en España y en el mundo, mientras ustedes estaban vibrando con el fútbol. Ahora vamos con las noticias. Bienvenidos a La Brújula, si se incorporan a esta hora a la sintonía de Onda Cero. Finalmente la Moncloa ha fichado a Broncano para Televisión Española. Y la formulación de la frase es exacta, Ha sido la Moncloa la que ha fichado a Broncano para Televisión Española. Y qué empeño ha puesto en la operación. Miren que se han hecho tropelías en Televisión Española y miren que se habrán cometido injerencias en la programación de la televisión pública, pero un empeño semejante por colocar un programa en la parrilla no lo ha conocido jamás la televisión pública, jamás. Esto sí que es inaudito, inédito. Blindaje de 2 años a 28 millones de euros, sea cual sea la audiencia. No hay contrato barato para las guerras comerciales y políticas de este gobierno, porque al final lo que queda es eso, la voluntad de control del gobierno y la discrecionalidad en el uso del fondo público. Eso y el destrozo provocado, porque el fichaje ha costado 3 consejos de administración, y el cese de la presidenta y el cese del director de contenidos. Pero al final la Moncloa ha conseguido lo que quería después de colocar a una militante socialista como presidenta interina, porque decían, Concepción Cascajosa, hombre, es una profesional con un conocimiento enciclopédico de la televisión. Sí, y presta su voto de calidad para recortar 15 minutos el telediario, para que Broncano pueda lucir un rato más. Eso es lo que conoce de televisión. Ese es el servicio público que espera de la televisión pública. Más Broncano y menos telediario. Hoy este tema ha sido motivo de discusión en el Congreso de los Diputados. Pero mire, señor presidente, dado que usted ha estado muy interesado en hablar de economía y yo no he tenido el tiempo suficiente, pues sí que le quiero dar 2 noticias, una buena y una mala. La buena. Hombre, la buena es que ha conseguido usted esta mañana gastar 14 millones de euros de dinero público cada año fichando un programa en Televisión Española para mejorar su vanidad televisiva. Y la segunda, la mala es que la gente no le interesa la propaganda, porque ya es usted un experto. ¿Sabe por qué? Porque usted ha dinamitado las siglas de su partido. Ya no es socialista, ya no es obrero, ni es español. Si no, pregúntele a los albañiles de Sevilla esta semana, el pasado lunes. No ha sido el único tema, ha sido una jornada intensa en el Parlamento. Hablando de televisión, se ha mentado hasta la pitonisa Lola, le ha dicho Miguel Tellado a María Jesús Montero, que sus dotes de adivinación la asemejan a aquella pitonisa Lola. ¿Se acuerdan que imitaba a Carlos Latre en la televisión de entonces, la de las velas negras? Porque había sido capaz María Jesús Montero de adivinar a qué se dedicaban las comisiones del novio de Isabel Díaz Ayuso, antes incluso de que lo publicaran los medios de comunicación. Ella lo niega todo. Pero ahí está su testimonio, en el que lo revela a los periodistas en el pasillo
quizás no dándose cuenta de que todavía no habían publicado la filtración, los medios a los que se le había filtrado esa información. Se ha discutido también de política exterior en el Congreso de los Diputados, a pesar de que en lo sustancial, al menos en lo que respecta a Oriente Próximo, PP y PSOE están más o menos de acuerdo. Ambos apuestan por la solución de los dos estados. Lo que ahora tienen que dirimir es cómo se puede construir un Estado palestino si es ahora mismo un territorio partido en dos administraciones enfrentadas en odio eterno. Por eso la gira que va a emprender por el mundo Pedro Sánchez para forzar el reconocimiento del Estado palestino tiene más de fuga que de otra cosa. Como aquí no hay legislatura de la que encargarse, el presidente pues se las va a dar de muñidor diplomático, que es algo que suelen hacer los presidentes de Estados Unidos cuando se convierten en el pato cojo, esta expresión del pato cojo. O sea, cuando su autoridad en el interior se ve mermada porque se acerca el final de su mandato. Por cierto, que hablando de política exterior, y esto es muy relevante, se encamina hacia unas elecciones, Venezuela. Lo llamamos elecciones por abreviar, porque no permiten a la oposición presentarse. Y a la persona que es la verdadera alternativa al chavismo, de Nicolás Maduro, que es María Corina Machado, que había conseguido un enorme caudal de popularidad, está sufriendo un acoso sin precedentes, ella y su entorno. No se va a poder presentar porque está inhabilitada por traición a la patria, ni más ni menos. Oigan, que le acaban de preguntar ahora mismo, a José Luis Rodríguez Zapatero por estas elecciones. El silencio de Zapatero al respecto de lo que está ocurriendo en Venezuela es ominoso. Él empezó siendo un mediador, terminó siendo un mero propagandista del régimen bolivariano, de Nicolás Maduro. Y es en declaraciones como esta donde se ve además ese vínculo inmoral con un régimen que no es democrático. Porque las elecciones que se van a celebrar en Venezuela no son democráticas, por más que Zapatero las pinte como si fuera, el sumum de la participación. Hay que hacer la salida electoral y democrática, es lo que hemos defendido, con diálogo y con paz en Venezuela. Y yo pienso que el día 28 de julio habrá unas elecciones donde la ciudadanía pueda votar en Venezuela continuidad o cambio. Eso es lo importante y lo va a haber. Pero la comunidad internacional está muy preocupada por la inhabilitación de la candidata. Esperemos al día 28. Sí, esperemos al día 28. Esperemos a que ya sea imposible el cambio y que la única opción de las elecciones sea la continuidad. Es decir, la dictadura de Nicolás Maduro. El hemiciclo del Congreso de los Diputados ha vivido otros enfrentamientos hoy entre el gobierno y la oposición, como este cruce que se producía en la sesión de control entre Félix Bolaños y Cayetana Álvarez de Toledo, que son los enfrentamientos últimamente más vibrantes de todos los que se producen en la Cámara. Esta vez fue a cuenta de las siniestras producciones de propaganda en Cuelgamuros. Ese alucinado publireportaje a costa de las víctimas de la guerra civil, ¿a quién se le ocurrió? ¿A usted? Por cierto, de Qatar a Cuelgamuros, duritos con los dictadores muertos y blanditos con los dictadores vivos. Atrévanse con Maduro. En realidad, señor Bolaños, el gobierno debería trasladarse a Cuelgamuros, porque los que están colgados en el muro del maniqueísmo y la mentira, de la polarización y del pasado, son ustedes. La nación ya mira el futuro. Sí, vamos a hablar de futuro, vamos a hablar de Salvador Illa y del PSC en Cataluña, mirando a un futuro de prosperidad, de empleo, de acuerdos, de empresas, de emprendimiento, ese gran futuro de prosperidad que le espera a Cataluña de la mano de Salva Illa. Mire, me llama mucho la atención que niegue usted la existencia de ese conflicto. Me llama mucho la atención, porque si no hay conflicto y no ha habido nunca conflicto en Cataluña, ¿a qué plan de reconciliación se refería el señor Feijóo en una reunión con 16 periodistas? Bueno, le contestaba Félix Bolaños haciendo un poco de campaña por Salvador Illa en Cataluña. En realidad, para que ella gobierne en Cataluña es muy probable que sea preciso que el PP contribuya con su voto, en caso de que se dé la aritmética de la carambola. ¿Por qué? Porque es difícil que el bloque independentista se rompa o que Esquerra se atreva a negarle a Carles Puigdemont el retorno a la presidencia de la Generalitat si dan los números. En cualquier caso, que el PSOE, que el PP optará por el PSOE como mal menor siempre y en todo lugar es algo que todo el mundo da por supuesto. Lo curioso es que no se considera necesaria la reciprocidad. Es decir,
que igualmente todo el mundo ha asumido como natural que el PSOE considere que cualquier partido es un mal menor frente al PP. O sea, que allí donde puede evitar que gobierne el PP, apoya a cualquiera. Pues ya no te digo, yo qué sé, el BNG en Santiago de Compostela, ¿no? Incluso Bildu en Pamplona, como quedó acreditado cuando le arrebató la alcaldía a Unión del Pueblo Navarro para dárselo a los de Otegi. Ya ven la reciprocidad, ¿no? Claro, el PP tiene que resolver esa paradoja. ¿Por qué siempre es el mal menor el PSOE para el PP y nunca jamás lo es el PP para el PSOE? Hoy le ha preguntado Carlos Alsina al candidato popular en Cataluña, Alejandro Fernández, y este le ha respondido que quizás no habría que dar tan por supuesto el apoyo del PP al PSC de Illa, no al menos sin condiciones. Lo que no vamos a hacer nosotros es llegar a un acuerdo con Salvador Illa para que al día siguiente nos dejen la estacada y se entregue al separatismo, porque Pedro Sánchez tiene sus acuerdos con ellos. Lo que ha demostrado Salvador Illa es que, siempre lo digo, es un hombre educado, pero no es de fiar. Y en consecuencia, si nosotros tuviéramos que sentarnos con ellos, ellos tendrían que romper previamente todos sus acuerdos con el separatismo. Y miren qué oportuno ha salido hoy el CIS. No solemos darle mucha relevancia al CIS, más que como la proyección de una estrategia monclovita, ¿no? ¿Qué es lo que conviene para movilizar? Bueno, eso es lo que nos cuenta en realidad el CIS, no la verdad demoscópica de las cosas. Porque Tezanos siempre acude al servicio de su partido. Tezanos, militante y dirigente, socialista, al frente de un organismo público, que ya lo raro es encontrar uno que no lo sea. Lo que dice el CIS es que Bildu sobrepasaría al PNV en las próximas elecciones. Es decir, que lo que está haciendo Tezanos es tratar de movilizar como sea a los del PNV. Porque por mucho que el PSOE reitere que Bildu aceptará de buen grado que le nieguen el gobierno tras una victoria, de verdad, si la victoria es verdaderamente holgada, no le va a suponer un problema. ¿Y si el PSE y el PNV no suman? Y estas son preguntas bastante pertinentes que hacerse a estas alturas de campaña. Una campaña que está resultando soporífera, pero que es crucial. Ayer vimos uno de los debates más soporíferos de la historia de la televisión pública. Esperemos que el programa que han fichado sea más divertido, porque era como melatonina en vena. El día ha traído un sobresalto con el ingreso de doña Sofía por una infección urinaria. Ha informado el Palacio de la Zarzuela que la reina emérita tuvo que ser trasladada ayer martes, a la clínica Ruber por una infección en el tracto urinario. Hoy se informaba de ello. Hace un par de horas ha acudido al centro el rey Felipe VI para visitar a su madre e incluso atendía a los periodistas que estaban a las puertas. Decía que estaba bastante bien doña Sofía y que por lo tanto no había de qué preocuparse porque evoluciona favorablemente. Allí a las puertas de la clínica se encuentra Paco Paniagua. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Según la Zarzuela, la evolución de la reina Sofía es muy favorable y rápida después de que se tuviera que quedar ingresada anoche aquí en la clínica por una infección urinaria. Esta tarde ha venido a verla el rey, su hijo, y a la salida, después de algo más de media hora, ha dicho brevemente a los periodistas que la evolución es buena. ¿Qué tal está su madre, señor? Muy bien, animada y con ganas de volver lo antes posible. ¿Cuándo se espera que le den el alta? La reina Sofía tiene 85 años, en noviembre cumplirá 86. La última vez que la vimos en público fue antes de ayer, en el funeral por su sobrino político Fernando Gómez Acebo, y el sábado en la boda del alcalde de Madrid, y participó esta Semana Santa también en varias procesiones en Málaga y en Madrid.